Comenzaré esta historia por un principio sin principio. El balbuceo infantil o la sapiencia del intelectual vislumbra siempre que se bifurca el camino en el momento de la toma de decisiones. Mi búsqueda hasta el momento es infructuosa. Pertenezco a un grupo subversivo, marginal. Desde tiempos inmemoriales, el don de la palabra y de la escritura ha permanecido secreta en la alta jerarquía de la sapiencia. Ya en la antigüedad, quien dominaba el texto escrito, llamado escribano, sirvió a los monarcas, a los príncipes e incluso en el papado, con las copias fidedignas de textos antiguos prohibidos de la Grecia presocrática y aristotélica. Pues bien, baste mencionar que desde la época egipcia, los escribanos traducían el libro de los muertos. Es decir, los faraones pensaban en el regreso a la vida. Por eso el proceso de embalsamarse, momificarse, y cuyo mausoleo, las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, la misma dinastía, guardando el mismo destino, pensando regresar a la vida. El libro de los muertos hoy en día se ha convertido en el libro de los vivos, so pena de muerte. Soy una especie de periodista que me mantengo marginal por riesgo a ser objeto de represalias. Todos conocen el destino de la libertad de prensa, por lo general el cadalso o un accidente. La palabra es cercenada antes de poder escribirse. La diestra fallece, se ha cortado la capacidad de transmitir la verdad. Hoy tengo una misión secreta y ustedes, quienes me escuchan y me siguen, debo comentar que serán mis cómplices pasivos. Pero no importa. Como diría Martin Luther King, la hora correcta de decir la verdad es decirla y ya. Me formé en una línea de espera. Atravesé bastiones de ejércitos, casi todos vestidos con la misma indumentaria, gabardina oscura, sombrero, gafas. Algunos fumadores, otros bebedores de café. Era un salón como el Louvre, debajo de la sospecha, en un lugar impropio, para no llamar la atención, un deshuesadero. Así es,
La bodega se abría de puerta en puerta, atravesando varias galerías. En la primera, los carros abandonados, como testigos mudos que tenían en sus entrañas la verdad. En ese momento me vino a la mente la imagen del carro de Lady Di, el accidente que fatalmente le quitó la vida en 1997 y póstumamente recibió el Premio Nobel de la Paz. Ese carro, nadie sabe su paradero. Muy probablemente en el interior del motor o de los frenos, las balatas o el volante, habría la respuesta al porqué del accidente, precisamente en momentos tan de zozobra y sospecha. Lo mismo ocurrió años antes con Grace Kelly, la gran actriz que trabajó con Alfred Hitchcock en ese crimen perfecto de la ventana trasera, de la ventana indiscreta. Ella es invitada a través de Onassis, el magnate griego, dueño de un conjunto de barcos petroleros y de su propia isla en el mar Egeo, llamada Escorpión, en donde él se refugió después de haber trabajado hombro con hombro con el príncipe Rainiero III de Mónaco, cuando otrora la amistad prevalecía. El magnate le sugirió al príncipe, que vivía todavía como un bachelor, que se uniera en nupcias con la belleza de Hollywood, con la galardonada del premio Oscar, una actriz cuya belleza sigue siendo motivo de reverencia. Ella se casó y vivió en la isla, pero fatalmente el 14 de septiembre de 1982, con su hija, la cantante de Mónaco, Estefanía, el carro se accidentó y voló por los aires. Al poco tiempo, la princesa de Mónaco falleció en el hospital. La prensa dictaminó que se trató de un accidente porque el carro no tenía frenos. Por eso, el espacio donde se conservan los vestigios de un accidente es como una verdad imperecedera, silenciosa, pero que está esperando el momento oportuno para que los criminólogos puedan discernir el porqué, las causas de dichos accidentes. Posteriormente ingresé a otra sala. Yo soy músico y amo las letras. Allí vi apilados piano sobre piano, a alturas de 5 o 4 metros. Algunos pianos sentía su dolor profundo, intenso. Las teclas habían sido arrancadas porque estaban recubiertas por el marfil de los colmillos de elefante de África. Y lloraban porque su cuerda y sus teclas jamás iban a volver a producir la música que antaño
sonaba con melodías de Chopin, Beethoven, Brahms o Stravinsky. Guardé silencio, una lágrima se derramó por mi rostro. Traté de no llamar la atención. Me di cuenta, descubrí tardíamente que estaba acercándome a la tercera y última sala, allí a donde todos se dirigen, con una complicidad silenciosa. El piso, como un tablero masónico de cuadros de ajedrez blanco y negro, como el estratega que domina la geopolítica y las relaciones entre el texto escrito y el permitido. Allí me tuve que refugiar en un asiento y a la distancia observar con detenimiento a cada uno de los allí presentes. Temo decir que soy un escritor fantasma. Es un concepto antiguo. El mismo Alejandro Dumas contrató a los llamados escritores noirs, negros, para que redactaran sus novelas. O el mismo Rubén Darío fue uno de los contratados antes de ser famoso, de un tal Alejandro Sawa. Yo soy un escritor fantasma, pero también soy un ghostbuster, soy un cazafantasmas. Estoy investigando la línea que me lleve a la respuesta que más adelante trataré de explicar. Baste por el momento un vínculo muy importante. Sentados en una mesa al fondo, donde se escuchaba música de tango de Carlos Gardel, pude vislumbrar las efigies de el maestro Jorge Luis Borges, el escritor de la LEF, y de su connacional Astor Piazzolla, cuyo repertorio es presentado en las salas de concierto más importantes del mundo. Baste mencionar Libertango, una melodía que renovó la armonía de Buenos Aires. Precisamente voy a tocar el punto al cual me refería. Escuché que Jorge Luis Borges le criticó a Piazzolla que su música no era tango, sino jazz contemporáneo de Nueva York y ritmos latinos. Piazzolla, por su lado, dijo que el maestro adolecía de oído y que no llevaría más ese discurso sin razón alguna. Esa es la razón por la cual he venido aquí. Me sigo preguntando el porqué de la genialidad. Por ejemplo, el Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, la pude ver también en la Revolución Soviética de 1917 con Lenin, que usó la palabra kuf, que si uno lo ve es el símbolo de la hoz y el martillo. Y así
Yo mismo me tuve que disfrazar de personajes que no existen como sacados de una novela y con ello ser este periodista que encubre la verdadera fisonomía para descubrir la verdad. Yo soy seguidor de la literatura de Lusitania, de Portugal, de José de Sousa Saramago y de Fernando Pessoa, que tuvo varios heterónimos: Alberto Caballero, Alexander Serge, Álvaro de Campos, Bernardo Soares, Ricardo Reis, todos ellos heterónimos. Yo tengo un heterónimo que es un homónimo y es anónimo. Por lo tanto, no podré mencionar mi nombre. Yo tuve que poner un anuncio como escritor fantasma para aquellos que querían redactar un libro, pero cuya preparación estilística requería del apoyo de expertos en el texto literario. Y recordé, por ejemplo, cómo Conan Doyle, con su personaje Sherlock Holmes, descubrió a Jack el Destripador. Recientemente se ha informado que quizás se trató de una complicidad entre el homicida serial y Walter Sickert, un pintor impresionista británico que nació en Alemania. Pero esto sería un tema que hoy no tocaré. Quiero hablar de la tercera sección de estos auditorios. Llegué después del deshuesadero de carros, de la bodega de pianos antiguos desahuciados y deshuesados. Llegué a la carnicería. El carnicero de Butcher se conoce precisamente como Jack el Destripador. Jack el Carnicero. En la misma línea donde yo iba formado, adelante de mí iba un escritor prominente llamado Carlos V, o mejor conocido como Chanel No. 5, el de las fuentes de la juventud. Se dice que acostumbraba citar a concursos a nobles escritores, pero plagiaba sus textos y él firmaba estas obras hasta que un día un joven se atrevió a denunciarlo. El caso quedó en el olvido. Pero esta es la razón por la cual aquí yo me estoy formando. Porque muchos de los aquí famosos realmente requieren del apoyo de los escritores fantasmas, en donde sobresale Jack el Carnicero. Vale la pena recordar la anécdota del siglo XIX, en donde Félix Mendelssohn, el gran compositor precoz, genial, fue a comprar un poco de carne para cocinar. Y el carnicero le envolvió su pedido en un papel. ¿Cuál fue la sorpresa cuando al llegar a su casa para preparar su rica y exquisita cocina chef gourmet, desenvolvió el papel y descubrió una partitura del famoso Johann Sebastian Bach, en la época completamente desconocido?
siendo que en el barroco era de los más importantes compositores junto con Vivaldi, con Händel, con Albinoni y Félix Mendelssohn. Quedó fascinado y regresó a la carne y le pidió al carnicero que le vendiera toda la papelería. Y así rescató casi la obra completa de Bach. Y por eso, siguiendo la misma tradición, la gente recurre a Jack el carnicero, porque le llegan a pedir partituras de música y él tiene obras selectas cuyo registro se ha perdido en la historia. Se las entrega previo a pedir un corte de la res para que todo sea secreto. Y una vez que llegan a su casa, desenvuelven el pedido y observan ya sea un texto literario, una novela, un poema, una partitura, y de inmediato alcanzan la fama. Es decir, para que exista un escritor fantasma, debe existir su cómplice, aquel que pierde el alma para conseguir la fama y que no tiene la virtud, la cercanía con el alma, con la musa, y recurre precisamente a Jack el carnicero, el más prominente de los escritores fantasmas. Nadie conoce su rostro, porque al igual que un verdugo, queda cubierto como miembro del Ku Klux Klan, una capucha que no permite ver su rostro. Se fueron acercando varios escritores, músicos, todos añoraban ser reconocidos y le pedían cortes distintos, que era una clave para solicitar ya sea un género literario, de novela, poesía, escritura, lírica o dramaturgia, o en su defecto si fuese un músico con dotes también operísticas, pues el guión, el libreto de la ópera. Y así, de esta carnicería, llevando el pedido envuelto en la próxima obra de arte, se iban felices, con una secreta complicidad con la misma gabardina negra y gafas oscuras. Me tocó mi turno. Se me inquirió porque estaba allí parado y en silencio y no solicitaba los pedidos de costumbre. Yo quise disimular y vi el tipo de cortes y no supe qué decir. Entonces me inquirió con fuerza y llegaron guardaespaldas y me sometieron. Tengo que decir que yo admiro a Tlacaelel, uno de los más importantes e inteligentes hombres de los emperadores aztecas, de Moctezuma, y previos a él de otros tlatoanis. Pero a él se debe el que el imperio azteca ennobleciera su origen, ya que estos eran chichimecas, y él tuvo que transcribir la historia asumiendo que eran herederos toltecas, hijos de Quetzalcóatl. Pues lo primero que se me ocurrió balbucear fue decir: quiero Huitlacoche, maíz con hongos. Y me vieron con ganas de asesinarme en ese momento. Y dije que lo sentía, pero es que yo era vegano. Y decían todos al unísono que allí únicamente se formaban gente que gozaba de ser omnívoro y en especial carnívoro. Entonces quise cambiar un poco en plan de broma la situación tan tensa y dije, bueno, quizás sería prudente que me dieran un taco de plantas carnívoras. Y esto
fue lo peor, fue lo que colmó la copa y derramó el vino. Acto seguido, yo fui víctima. Me colocaron debajo de la sierra y me amputaron mi inteligencia. Desprendieron como al Che Guevara mi brazo izquierdo, sinónimo del pensamiento revolucionario. Tengo que hacer un paréntesis necesario, porque la historia va llegando a su fin y tiene que tener una claridad meridiana a fin de comprender al punto que quiero llegar. Es triste lo que voy a decir, pero no menos doloroso al punto al que voy a llegar. Esto podría tardar mucho tiempo en describirse, pero seré francamente escueto. Y llegaré nuevamente a la tierra de Eva Perón, una heroína, la segunda esposa del general Juan Perón, que murió de cáncer a los 33 años. Posteriormente aparecerá la tercera esposa, que se llama Isabel Perón, y al enviudar esta quedó como nombrada vicepresidenta, quedó como la primera mandataria. Sin embargo, creó la organización AAA para acabar con la izquierda. Reprimió a los movimientos contestatarios y sofocó la lucha obrera. Posteriormente fue destituida por un golpe militar que tomó el poder, y esto ocasionó la llamada Guerra de las Malvinas. La AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, desapareció a miles de argentinos que fueron torturados. Ya en 1983, cuando la historia cambió y Raúl Alfonsín regresó a la democracia como primer presidente después de la dictadura, invitó a Isabel Perón a la toma de protesta y en cierta forma le indultó aquello que se había mencionado en la prensa de $9 millones de transferencia del presupuesto público a la cuenta privada de la viuda de Perón. Todavía más tarde, en el 2007-2008, Argentina le exigió que extraditaran a Isabel Perón por motivos de violencia, de delitos de lesa humanidad, precisamente por la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, como la triple A de la LEF, que me remite nuevamente a Borges y a su discurso y crítica de Piazzolla. De Maradona a Madonna, actuando como Eva Perón, no como Isabel. La Guerra de las Malvinas, Galtieri, que destrona a Isabel Perón en 1976. Su gobierno dictadura está cayendo en una verdadera crisis, y para unir a la población crea un conflicto bélico internacional, la Guerra de las Malvinas, 1982. El Reino Unido gana la guerra
Galtieri pierde el poder y precisamente regresa la República a la democracia con Raúl Alfonsín. Me voy a concentrar en este episodio fatídico, triste, doloroso. En la Guerra de las Malvinas, más de 600 soldados fallecieron. Quedaron regados en el campo de batalla de las islas. Inglaterra solicitaba a Argentina repatriar a sus difuntos héroes, pero Argentina desconocía tal concepto porque no aceptaba que las Falklands o Islas Malvinas hubieran dejado de ser argentinas. Entonces, esos soldados, como héroes póstumos, seguían en las tierras perdidas de las Islas Malvinas. Es una tragedia. Yo quería encontrar la verdad y me entrevisté con un sobreviviente que tenía trauma de guerra y que para recuperarse fue a Inglaterra y sin embargo contactó con un encargado del ejército inglés para dar un entierro sagrado a los difuntos y le explicó todo al detalle. Esto es una cuestión muy triste. Nuevamente regreso a la historia egipcia, el libro de los muertos. Aquí los muertos tienen más peso que los vivos y me voy a concentrar únicamente en la historia de mi personaje, Anónimo, un joven que llegó de la provincia a la capital de Buenos Aires y por obligación al cumplir los 18 años de edad tuvo que registrarse para su deber en la milicia, sin saber que iba a ser enrolado para la Guerra de las Malvinas. Al poco tiempo falleció, nunca más regresó. Y su madre y su hermana nunca supieron más de él, porque fue uno de estos difuntos anónimos que no pudo identificarse en el campo de batalla. Con el paso del tiempo, más de la misma edad que había vivido este joven, el desarrollo de la ciencia de la antropología forense buscaba a través de el ADN de la sangre de los parientes descubrir si los restos pertenecían a esta familia. Pero hubiera significado tanto como perder la guerra. El hecho de que la hermana o la madre del difunto soldado anónimo entregaran una muestra de su sangre o de su saliva para registrar el ADN, y si este coincidía con el soldado anónimo, era tanto como que el gobierno inglés tenía absoluto derecho para regresar el cuerpo a el continente americano, a Buenos Aires. Todos, absolutamente todos, desecharon tal idea de permitir la toma de ADN, porque la guerra no había terminado. La muerte de los jóvenes, de los soldados anónimos que permanecían en el campo de batalla de las Islas Malvinas significaba que Argentina seguía siendo dueña de estas tierras australes. Esto es muy triste. Una mujer que tanto añoraba a su hijo, al final, casi llegando a la senectud,
a punto de perder la razón, accedió. Y hicieron la toma de ADN. Descubrieron que coincidía con los restos de lo que ahora científicamente podía demostrarse que era su hijo. Cuando le dieron la gran noticia, por la tardanza de varios meses y algún par de años, ella fue enclaustrada en un asilo de ancianos porque padecía de Alzheimer. Jamás conoció la verdad. Y yo soy ese soldado anónimo. Soy esa verdad que no se pudo transmitir, o que cuando se transmitió fue demasiado tarde. Y mi madre jamás se enteró de mi paradero. Jack el carnicero me cercenó el corazón, acabó con mi vida. Y fui a dar precisamente, como en una ensoñación, a la tradicional fiesta de Pascua de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, en México, en el Cerro de la Estrella, allí donde el Imperio Azteca cada 52 años celebraba el encendido del fuego nuevo. Y el sincretismo cultural y religioso hizo que se traslapara una tradición espiritual con otra, y desde una tradición antigua se prolonga hasta el presente el que un laico como su servidor pueda ser elegido por un perfil de pureza, de buen ciudadano, como aquel que amerita representar a Cristo en la cruz. Allí estuve yo, crucificado en Iztapalapa. Yo no entendía cómo regresé de Buenos Aires, cómo regresé de ese libertango de Piazzolla, de ese Aleph de Borges, y ahora estaba allí, en el Cerro de la Estrella. Algo ocurrió. Jack el carnicero me obligó a usar cubrebocas. Me dio un poco de pancita de ganado vacuno. En otras palabras, me quiso inyectar, a lo cual yo no lo permití. Y así como Constantino pasó del paganismo politeísta romano a institucionalizar el monoteísmo cristiano, convirtiéndolo en la religión del imperio, así, en ese momento de sacrificio, en donde nuevamente yo perdía la vida como soldado anónimo, como periodista fantasma, escritor que busca la verdad, que mi propio texto era mi propio cuerpo, fui crucificado en el madero. Fui como el cordero sacrificado con el carnicero. Jamás yo me podría comparar con el Mesías, pero sin menoscabo de mis buenos principios y de mis ideales, buscando llevar la verdad, acepté ser el Cristo de Iztapalapa. Acepté guardar silencio anónimo y regresé de donde provengo. Regresé a la nada.